Espero que estén bien. Yo soy Carlos Eduardo Espina y el día de hoy tenemos un nuevo en vivo respondiendo preguntas, consultas y dudas de inmigración con nuestro gran amigo, el abogado Greg. Como siempre, la dinámica para los que no conocen es muy simple. Solo dejen sus preguntas de inmigración en los comentarios. Yo las voy leyendo y el abogado las va respondiendo. El abogado ahorita está por entrar. Ya cuando me confirmen que todo se ve bien, que se escucha bien, lo metemos al en vivo y listo, comenzamos de una con las preguntas. Mientras tanto, déjenme saber si me escuchan bien, si se ve bien, si todo está en orden y si me dicen que sí, pues de una metemos al abogado Greg. Así que vayan entrando, vayan saludando y también recuerden que estamos en vivo en varias plataformas a la vez, así que vamos a darle con todo. Espero que estén teniendo un hermoso día. Veo que la gente ya está entrando. Saluditos, saluditos, saluditos. Hola, hola, hola. Todo bien, todo bien. Dicen, recuerden que si quieren hacer una consulta en cualquier momento durante el en vivo, simplemente llenen el enlace que está en la descripción del video o que también estaré poniendo en los comentarios. Déjenme saber entonces si están listos para meter al abogado. Dicen que sí, así que lo metemos en 3, 2, 1. Quiero que lo saluden, que lo feliciten por estar aquí dando su tiempo con nosotros. Abogado Greg, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Súper bien. ¿Cómo están las cosas? Bueno, yo todo bien, todo bien. Solo le Bueno, quería preguntar a la gente, ¿escuchan bien al abogado? ¿Sí o no? Porque luego hay problemas de audio y esta es información muy importante, así que solo quiero confirmar que todo se ve bien, se escucha bien. Y de ser así, pues comenzamos de una con las preguntas. Nuevamente la dinámica es muy simple. Ustedes hacen las preguntas, yo se las leo al abogado y el abogado responde y tenemos hasta que se termine el en vivo. En cualquier momento pueden hacer una consulta llenando el formulario que está en la descripción del video. Pero dicen que todo está listo, ¿ok? Vamos a buscar las preguntas, hagan sus preguntas, hagan sus preguntas. Vamos a hacer una pregunta en Facebook, una en TikTok, una en Facebook, una en TikTok, hasta que se nos acabe el tiempo. Ok. Saluditos, saluditos. Ok, primera pregunta aquí. Eh, Carlos, ¿cómo puedo recuperar mi cita si pierdo mi cita de las huellas? uf. Buena la pregunta. De que se puede recuperarlo, se puede recuperarlo, pero debes de consultar con un abogado porque es más allá de solamente reagendarlo, porque en el formulario que les envió debe de haber una dirección y una manera de ponerse en contacto, pero lo importante es que no solamente reagendarlo, sino de avisarles el por qué, porque perdiendo una cita para sus huellas muchas veces puede perjudicar en otras cosas. Para reagendar, busca en el formulario que le dio para la cita y ahí debe de salir instrucciones en cuanto de reagendar, pero valdría la pena consultar con abogado porque hay circunstancias donde perdiendo una cita de las huellas le puede perjudicar y sería mejor que un abogado le aconsejaría en cuanto de cómo tienes que hacerlo para no quedarse con consecuencias negativas. Excelente, excelente, excelente. Buscamos aquí más preguntas. A ver. A ver, aquí dicen, ok, esta es una pregunta que vamos a tomar porque siempre hay estos rumores y siempre los tenemos que contestar. Quisiera saber si es verdad que no van a permitir más citas en la frontera de México y Estados Unidos después de octubre. Siempre hay rumores de que van a hacer esto, que van a hacer lo otro en la frontera. Hasta el momento, si no hemos dado ninguna información oficial es porque no la hay. No se dejen engañar por la gente que le dice, en este mes van a dejar pasar a todos y en el otro no. Así no funciona la cosa. Así que simplemente lean las noticias, pero noticias confiables, ya sea de periódicos o de sitios online con buena reputación, ¿verdad? Porque luego hay gente que nomás publica cualquier cosa y la gente se lo cree. Así que mucho cuidado con eso. Pero ahora buscamos una pregunta para el abogado. Antes que nada, les quiero pedir que si les gusta la transmisión, que le den me gusta al en vivo si están en TikTok o en Facebook para ayudar a que llegue a más personas. Pero la pregunta aquí para el abogado, a ver. El Filberta dice, mi hija tenía una cita en el 2019 y la perdió. Ya había tenido una en el 2018, pero le negaron la entrada. Le dijeron que regresara en el año 2018, pero ya no regresó. No entendí. 2010. ¿Dónde estaba? A ver, más detalles porque estaba en Estados Unidos, estaba afuera. A ver, buscamos otra mientras aclara la pregunta. Vamos a buscar otra. Eh,
Ok, esta sí es una muy interesante pregunta. Presten atención. Buenas tardes. ¿Podría sacar visa si fui deportada y ya cumplí mis 10 años fuera de Estados Unidos? ¿Qué nos dice, abogado? Sí, sí, so hay procesos, o cualquier persona que haya sido deportado, hay ciertos pasos por lo cual uno tiene que pasar antes que se puede pedir, pero habiendo cumplido 10 años, depende, depende en lo que pasa. Si uno haya sido deportado más que una vez, de vez en cuando hay consecuencias más allá de los 10 años, pero el detalle más importante es eso, Mm. porque eso es lo que encuentro más que cualquier otra cosa, que después de 10 años afuera, de ahí uno vuelve a ingresar indocumentado. Y eso no es lo que significa los 10 años. Después de los 10 años, lo que uno puede hacer es pedir visa y de ahí entrar legalmente. Porque si en cualquier momento después de haber sido deportado vuelves a ingresar indocumentado, eso es cáncer para sus opciones en el futuro. So, sí hay camino, pero en ese caso sería responsable consultar con un abogado para ayudarle a manejarlo bien. Excelente información. Y ahora viene una pregunta aquí en TikTok. Mi gente de TikTok, denle tac tac a la pantalla a ver si podemos llegar a los 100,000 me gustas en este en vivo. Helen pregunta lo siguiente: llegué por asilo. Si me voy a otro estado, ¿esto afecta a mi patrocinador? No. Excelente la pregunta. Gracias por hacerlo. Porque lo que pasa con eso es que muchos preocupan de las responsabilidades del patrocinador y resulta de que las responsabilidades son de recibirle. Y es súper, súper común después de que uno llega y el patrocinador lo recibe, de que ahí las cosas cambian. Uno no hay cómo sostenerlo, hay problemas o cualquier cosa. Más allá de recibirle, el patrocinador no sigue con responsabilidades y cuando uno ingresó por las fronteras, cuando ICE le dio la libertad, esa libertad dice que uno es elegible de andar en cualquier lugar dentro de los Estados Unidos, solamente tiene que avisarles si van a estar cambiando de dirección. Así es, y muy importante con eso, presten atención a lo que voy a decir. Al igual que el patrocinador no tiene su obligación de quedarse contigo, tú tampoco tienes esa obligación de quedarte con el patrocinador. Lo digo porque lamentablemente hay mucha gente que viene con el patrocinador y ese luego los engaña o los maltrata y le dice, no te puedes ir de aquí o si no te van a deportar. O sea, tú tienes la libertad de irte a otra parte, como dice el abogado, tienes que informar la inmigración, pero o sea, no estás como atrapado en ese mismo lugar con esa misma persona. Pero bueno, seguimos buscando más preguntas. Alguien aquí, como siempre, preguntó, ¿dónde está el abogado? Es que es muy gracioso, siempre digo, la gente en Facebook ve al abogado, la gente en TikTok no ve al abogado. Entonces les voy a mostrar al abogado y para los que están preguntando cómo consultar con él, si están en Facebook, solo llenen el formulario que está en la pantalla. Pero si están en TikTok, mira, les voy a mostrar cómo es esto. Muy simple. Aquí vamos a ver al abogado. Salud, abogado. Hola TikTok. Ahí está el abogado Greg, y para poder consultar con él, o mejor dicho, con el bufete donde él trabaja, se pueden consultar con él si quieren. Mira, van aquí donde dice Forms, en mi perfil, Carlos Eduardo Espina es de mi perfil, y en mi biografía hay un enlace, ese que dice Forms, whatever. Ese mismo, hacen clic ahí y los llevará a este enlace, que es un formulario muy cortito, de 1 minuto menos para llenar, y de ahí la información les llega a los abogados que los pueden contactar para luego hacer una consulta. Así que nuevamente vayan a mi perfil, Carlos Eduardo Espina, y llenen ese formulario en mi biografía. Recuerden, yo siempre les recomiendo consultar con un abogado antes de tomar cualquier decisión migratoria. Pero bueno, seguimos buscando más preguntas. Ok. Saludos desde Carolina del Norte. Mi hijo nacido aquí en Estados Unidos puede reclamarnos a mi esposo y a mí, aunque hace 20 años al cruzar nos detuvo la migra y nos tomaron las huellas. Interesante. No, con esos hechos no es necesariamente de que no, porque siendo detenido por inmigración es que hay algunas cosas que pueden pasar. No necesariamente fue una deportación. Muchas veces cuando la patrulla fronteriza detengan a gente cruzando, lo que hacen es sacan las huellas y enseguida para afuera. Y eso en inglés dice voluntary return, una tipo salida voluntaria. Y eso no tiene consecuencias en lo largo, eso no le va a perjudicar, pero depende en cómo lo hicieron. La manera general que yo pienso en eso es cuando uno cayó detenido, si es que fueron detenidos por horas o si es que fueron detenidos por días. Típicamente si uno fue detenido por horas nomás y de ahí le enviaron para afuera,
típicamente 98% del tiempo eso no es problemático. Pero si uno cayó detenido y se quedó detenido por más que algunos días y de ahí lo expulsaron, pero lo que hagamos cuando hay duda es mandamos a pedir la información de la patrulla fronteriza. Con huellas mandamos a pedir la información que ellos tienen bajo su nombre. Excelente información. Seguimos buscando más preguntas. Toca una aquí en TikTok. A ver qué dice la gente de TikTok. Ok. Si alguien se corta el grillete, ¿puede solicitar algún beneficio después de 10 años? Bueno, en general, si alguien se corta el grillete, me imagino el grillete de inmigración, porque hay dos grilletes, ¿verdad? El que te ponen por un caso criminal y luego el grillete de inmigración. No sé de cuál habla, pero en general, ¿qué pasa si alguien se corta el grillete, abogado? Well, nada. Pero en lo largo lo que va a pasar es cuando ya llega el momento de reiniciar contacto. En mi experiencia, el grillete es algo que se ponga ICE. Y ICE, ellos son la policía de inmigración, los que tienen pistolas y cárceles. Y ellos pongan el grillete. Y si uno corta el grillete y pierde contacto con ellos, pero ¿qué pasa? Si uno vuelve a reiniciar contacto, casi siempre va fluido, casi siempre ellos les agradezcan por ponerse en contacto de nuevo y de ahí uno puede iniciar cualquier cosa. Pero ¿qué pasaría? Si es que usted caiga detenido, si usted caiga en manos de la policía o de inmigración y de ahí llegan a saber de que uno cortó el grillete, ahí sí es problemático. Lo que siempre digo es si es que uno perdió contacto con ICE, en mi experiencia ellos tienen harto paciencia con gente que ellos mismos reinician contacto, pero tienen muy poco paciencia cuando ellos son los que reinician el contacto. ¿Me explico? Así funciona. Excelente información, excelente información. Aquí hay, vamos a ver qué preguntas hay aquí en Facebook. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Saludos, saludos, dicen. Ok. Willendry, nunca había escuchado ese nombre. Saludos, Willendry. Dice, buenas tardes, Carlos. Voy entrando al país por la aplicación CBP One. ¿Cómo hago para solicitar el permiso de trabajo o tengo que meter el asilo primero? Bueno, la pregunta. Con lo cuando uno entra con CBP One, típicamente lo que les den es parol por un año. Y cuando uno está aquí bajo un dado de parol, ahí hay permiso de trabajo. Luego se puede someter el permiso de trabajo. Pero el permiso de trabajo que les den por el parol solamente es válido por la cantidad de tiempo durante lo cual uno es autorizado para parol. Y la trampa de eso es de que típicamente le den un año y los tiempos de procedimiento para un permiso de trabajo son unos 3, 4 meses. En el mejor caso vas a recibir un permiso de trabajo que es válido por 7, 8 meses. Entonces lo que hago en esa circunstancia es 100% empezamos solicitando el permiso de trabajo, pero bajo lo del parol. Pero a la vez lo que hagamos es empezamos el proceso para su segundo permiso de trabajo, lo cual va a ser asociado con lo que es lo del asilo. Porque el permiso de trabajo relacionado con una solicitud de asilo tarda más tiempo en llegar, pero cuando llega es válido por 2 años y es mucho más fácil para seguir renovándolo. La respuesta es ambos. Empezamos solicitándolo en la categoría C18 por los que tienen parol y después o C11 por lo del parol y después de eso en la categoría C8 por lo de la solicitud de asilo. Y pues ya ven, mi gente, muy complicado, por eso siempre les digo que es bueno tener un abogado de inmigración. Imagínense intentar hacer todo eso solo, pueden arruinar las cosas, así que consulten con un abogado. Si quieren consultar con el abogado Greg o el bufete donde él trabaja, pueden llenar el formulario que está en Facebook, en mi perfil, o si van a TikTok, en la biografía de mi perfil, en la descripción, ahí sale. Hay 2 preguntas aquí, bueno, varias personas han hecho la pregunta similar. Tengo una aquí en Facebook, una en TikTok, las voy a combinar. Dice... En Facebook dice, tengo que llevar a un abogado obligatoriamente a mi primera corte. Después de 4 años apenas tendré mi primera corte. Y aquí dicen, si no llevo abogado a la corte de inmigración, ¿qué pasa? Así que tú como abogado, ¿qué le dices a la gente? ¿Tienes que llevar abogado? ¿No tienes que llevar abogado? ¿Qué pasa? Adelante. Lo que pasa con eso es de que es como... Una pregunta parecida sería si es que uno puede arreglar su propio auto,
right? De que puedes, pero quizás sería mejor pagar al mecánico. Porque lo que pasa, bajo la ley, uno 100% tiene el derecho de autorrepresentarse, 100%. La ley no obligue a nadie a llegar con abogado, la ley provee que uno puede autorrepresentarse. Pero habiendo dicho, eso es tal cual como el auto, es más complicado. Y cada respuesta que le hace, cada pregunta que le hace el corte tiene su respuesta y cada respuesta tiene su consecuencia. Y si uno no realmente entiende las consecuencias de sus respuestas, uno puede caer en problemas, uno puede autolastimarse por yo quiero ser sincero, yo quiero decirles cómo es. Y no hay que mentir, pero hay que saber cuándo presentar cuáles detalles y cuándo. Y solo que digo, no es obligatorio, pero es súper aconsejable. Y mira, aquí les tengo una estadística muy interesante. Tomen nota, mi gente, sobre esto. En el año 2023, o lo que va de este año, las personas que tenían un abogado, es decir, si estaban representados, 50.4% ganaron su caso de asilo, es decir, un poquito más de la mitad ganaron su caso de asilo teniendo un abogado. Ahora, los que no tenían un abogado, solo el 19% ganaron su caso de asilo. Así que como pueden ver, con abogado 50% ganaron su caso, sin abogado 19% ganaron su caso. ¿Qué quiere decir eso? No es imposible ganar tu caso sin abogado, pero las posibilidades son muchísimas más altas si tienen un abogado. Así que por eso siempre les digo, en caso de asilo es muy recomendable llevar un abogado que los ayude en este proceso. Vamos a buscar más preguntas por aquí. Dicen, necesito un abogado. ¿Cómo contacto a este abogado? Están, pero bueno, obviamente están teniendo un abogado aquí, quieren saber cómo contactarlo. Recuerden que no damos el número de teléfono porque la única vez que hicimos eso, llegaron miles de llamadas y luego la gente, hey, que no responden, que no sé qué. Entonces lo que hemos hecho es un formulario el cual pueden llenar para avisarle a los abogados que quieren consultar con ellos y luego ellos lo contactan. Así que lo único que tienen que hacer, si están en TikTok para llenar ese formulario, otra vez más, mira, aquí está Greg, saluda Greg, saluda, ahí está Greg. Para llenar ese formulario simplemente vayan a mi perfil, Carlos Eduardo Espina, aquí en TikTok, Carlos Eduardo Espina, y aquí hay un formulario, ya pueden ver ahí en mi descripción, dice luchando por un mejor futuro, bla, 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 las banderitas, y luego forms, llenen ese formulario, hagan clic en ese, los va a llevar aquí, mira, a un formulario que llenan y listo. Rapidito lo llenan y de ahí ya pueden hacer una consulta o estar en contacto para poder hacer una consulta. Pero bueno, vamos a seguir buscando más preguntas, a ver qué dice aquí. Creo que no sé si es TikTok o Facebook el que sigue, pero ni modo. Vamos a ver. ¿Se puede pedir un perdón migratorio después de que negaron el asilo y te deportaron? Sí, porque no hay falta de perdón por haber sido negado por el asilo, eso no viene con consecuencias, pero una deportación sí. Lo que tendríamos que hacer es averiguar si es que lo deportaron o si es que le dio salida voluntaria y algunos otros detalles, pero habíamos hablado de eso hace poco. Si es que uno tiene un orden de deportación, ahí la puerta del consulado está cerrado por 10 años, pero si uno quiere intentar de pedir un beneficio antes de eso, se puede, pero tiene que hacerlo por medio de un perdón para que la puerta del consulado estará abierto de nuevo. Excelente información. Ahora buscamos una pregunta aquí en TikTok. A ver. Hola, bendiciones. Mi esposo tiene 10, no, iba a decir 10 y 11. No, hombre, estoy bien mal. Hola, bendiciones. Mi esposo tiene 11 años que lo pidió su hermano. Esto es normal. Bueno, lleva 11 años esperando. No dice la nacionalidad, pero cuéntanos, abogados, ¿qué es lo normal para esperar cuando te peticiona un hermano, cuando te pide un hermano? Promedio 15 años. Así es, mi gente, 15 años, y si eres de México, hasta más de 20, así que no sé si es de México o no. Si es de México, prepárese para esperar una década más, una década, mucho tiempo, o si es de otro país, pues puede ser que ya pronto, pero hay que seguir esperando. Seguimos buscando aquí más preguntas, aquí ahora tocan Facebook. Una pregunta, bueno, en general, que quiero hablar con el abogado, dicen, ¿cuánto cobran para renovar el permiso de trabajo?
En cada proceso migratorio, bueno, hay algunos que son gratis, ¿verdad? Pero en muchos procesos migratorios está lo que cobra inmigración, es decir, básicamente para procesar tu aplicación, eso va directamente al gobierno, a inmigración, y luego siempre está lo que cobra el abogado o la abogada, y siempre hay esa discusión de, este abogado cobra mucho, el otro. Entonces, en general, abogado, ¿qué le dices a la gente que dice, bueno, no quiero pagar un abogado porque es muy caro, o los precios, cómo saber que es un buen precio, que no? ¿Qué nos puedes dar información general, lo que sea? So, all right. So, en cuanto de eso, en cuanto de, hay varias formas de permiso de trabajo. Por ejemplo, los que aplican por un permiso de trabajo bajo un asilo o los que están pidiendo un permiso de trabajo porque están arreglando la residencia por medio de un familiar, ellos no tienen que pagar para su permiso de trabajo. Pero los que llegan con parol, ellos sí. Y lo que cobra el gobierno es 410 más 85 para lo de las huellas. So, el gobierno, con abogado sí, sin abogado sí o sí o sí, $495 al gobierno. Y no es... Yo sé lo que cobro, pero no es responsable decirlo en ese formato. Lo que tendrías que hacer es averiguar bien en el lugar donde ustedes se encuentran. No estoy intentando de esconder nada, pero debido al hecho de que estamos hablando de una audiencia internacional, consulta con los abogados en su área para ver qué es lo que ellos cobran ahí. Así es, mi gente, y es lo que les quería decir, siempre depende también en dónde están, la jurisdicción, su caso en particular, porque, por ejemplo, un caso, yo que sé, algo, ciudadanía, pongamos un ejemplo, no es lo mismo una ciudadanía de alguien que no tiene ningún récord, que nunca ha tenido ningún problema, a el caso de una persona que tiene deportaciones previas o que tiene un récord criminal. Entonces, es muy difícil que un abogado te diga, esto va a cobrar para tu proceso. Generalmente lo que pasa es haces una consulta, hablan contigo, aprenden de tu caso y basado en eso te dan un precio. Y como digo, obviamente va a haber un costo porque es un servicio que están ofreciendo, pero al final del día, como decíamos con lo del mecánico, si tú quieres buenos resultados, pues obviamente vas a tener que pagar algo. Siempre hay organizaciones que dan servicios gratis, pero son muy limitadas en cuánta capacidad tienen porque son muchísimas inmigrantes que necesitan ayuda. Así que siempre es bueno ver sus opciones. Seguimos buscando aquí preguntas, más preguntas. ¿Cuánto dura para la visa U? ¿Cuánto dura para la visa U? ¿Qué estás viendo, abogado, actualmente? Yo he visto de que están dando la visa U para los que aplicaron a fines de 2016, principios de 2017 por ahí. Ellos andan unos 6 años atrasados. Estamos hablando de unos 6 a 7 años. Si aplicamos hoy, estamos hablando de la visa U llegando en 2029, 2030 por ahí. Wow, bastante tiempo para esperar, pero bueno, mi gente, seguimos buscando aquí. Vamos a ver. A ver. Mi esposo tiene parol y es de México. ¿Crees que pueda agarrar un permiso de trabajo? Mi esposo tiene parol y es en México. Es de México. Oh, es de México. I'm like, yeah, sí. Probablemente, porque lo que pasa es que cuando lo único difícil con el parol es que típicamente no le dan por harto tiempo. Entonces, para poder utilizar un parol para calificar para el permiso de trabajo, típicamente es bueno si es que actuamos luego después de que entran. Porque lo que tienen que tomar en cuenta son los 3 a 4 meses en procedimiento que se tarda. Y lo que pasa es que el oficial de UCIS, cuando está dándole su permiso de trabajo, ellos se fijan en la cantidad de tiempo autorizado por el parol. Entonces, el permiso que le den solamente va a ser autorizado por esa cantidad de tiempo. Sí, pero no es mucho mejor que nada, pero no es lo mejor que hay. Excelente información. Aquí tenemos otra pregunta por aquí. A ver. ¿Qué pasa con una persona que entró con asilo y perdió su caso? Está bajo apelación. ¿Pueden tener una visa U o pueden solicitar, me imagino, una visa U? Interesante esa pregunta. Cualquier persona que haya perdido su caso, que haya sido ordenado deportado, quizás perdió su caso, lo que tenemos es
últimamente hemos tenido algunos casos favorables. Y lo que pasa es que muchos que cayeron con un orden de deportación, llegarán a ser elegibles de reabrir el caso y desestimar el orden por un error clave que se hizo en los documentos. So, cualquier persona que está escuchando eso, si tienen esos documentos originales que les dio al inicio de su caso, búscalos y hágase una cita con nosotros, porque de ahí lo que pasa es que podemos analizar y averiguar si es que ese error clave está en sus documentos. Y si es que podemos encontrar ese error, ahí tenemos como reabrirlo y desestimarlo. Y si no tienen sus documentos, no se preocupe, podemos ayudarle a buscarlo y recogerlos. Pero lo que estoy diciendo es cualquier de ustedes que han tenido problemas, que tienen un orden en su contra o perdieron corte y han estado desesperados pensando de que no hay motivo no hay manera. Well, ahora quizás sí. Entonces, y la manera de averiguar eso es que con los documentos originales que les dio al inicio. So, busca los documentos que le dio originalmente, o si no los tienen, póngase en contacto para que podamos ayudarle a encontrarles y de ahí hagamos el análisis. Y ojalá que sí. So, es un momento de movimiento en ese punto. So, favor de buscar sus documentos y háganos saber. Excelente información. Seguimos buscando más preguntas. Aquí dice, vamos a ver. Es que toca aquí TikTok. Cuando aplicas la visa juvenil, ¿en cuánto tiempo te dicen si fuiste aprobado o no? 12 a 15 meses, eso es el formulario I-360 y el I-360, 12 a 15 meses es el promedio, pero todos los tiempos de procedimiento que yo doy son promedios, de vez en cuando más rápido, de vez en cuando más tardado, pero promedio 12 a 15 meses. Excelente información. Aquí preguntan en Facebook. Dani dice lo siguiente: mi padre fue deportado en 1990. ¿Él debe pedir un perdón migratorio? Depende en algunas otras cosas, depende en qué es lo que quiere lograr, dónde está, si tiene familiares para pedir por su parte, hay otros detalles, pero capaz que sí, pero disculpe la respuesta, pero necesito más información. Así es, mi gente. Muchas veces recuerden que en estos en vivos damos información general, pero en la gran mayoría de los casos no se pueden responder las preguntas concretamente aquí, así que siempre por eso les recomiendo hablar con un abogado o hablar con varios, tener consultas. La manera que funcionan la gran mayoría de los abogados es que tienen consultas iniciales sin compromiso, donde tú vas, algunos son gratis, otros pagas 50, 100, algunos hasta más dólares para hacer la consulta. Ahí evalúan un poco tu caso y luego ahí puedes, ver qué opciones tienes, si quieres proceder con ese abogado o no. Entonces yo siempre les recomiendo consultar con varios abogados para aprender cuáles son sus opciones, ver quién les inspira confianza y de ahí proceder con su caso migratorio. En caso de que quieran consultar con el abogado Greg, lo digo una vez más, mira aquí, le vamos a mostrar por qué entra gente nueva y luego sale gente. Ahí está el abogado Greg, y si quieren consultar con él o con el bufete donde él trabaja, lo único que tienen que hacer es lo siguiente: ir a mi perfil Carlos Eduardo Espina, y aquí en mi biografía hay un enlace, aquí, que dice Forms, es ahí, abajito de las banderas. Van a ese enlace y le hacen clic aquí. De ahí, en este enlace, los va a llevar a este formulario, el cual les va a llevar un minuto o 30 segundos, literalmente, bien cortito, llenar información, y de ahí serán contactados para poder programar una cita, a ver si les interesa. Pero bueno, mi gente, si quieren, llenen ese formulario, porque como siempre les digo, es muy recomendable consultar con un abogado. Pues ya saben que Greg es de confianza, si no, pues no lo tendría aquí. Vamos a buscar una pregunta más en cada plataforma, ¿te parece, abogado? Porque sé que... Ok, perfecto. Díganme en los comentarios qué plataforma hacemos primero. Voy a ver, hagan sus preguntas. Y como siempre, recuerden que si no logramos responder tu pregunta, no es porque no quisimos, sino porque son muchas preguntas. Pero estaremos en vivo el próximo viernes nuevamente respondiendo más preguntas. Así que vamos a buscar aquí. Pregunta en Facebook. A ver. Aquí decía, hay alguien que viene comentando casi todo el en vivo. Ya la vi varias. Ok. Elizabeth dice lo siguiente: tengo un caso de asilo por violencia doméstica, pero mi abogado quiere cerrar
mi caso. La pregunta aquí, bueno, no sé si está pronunciando bueno, mano. En general, ¿qué significa cerrar un caso? Porque hay varias maneras de cerrar un caso. ¿Cómo funciona eso? Es Adelante. buena, es buena la pregunta. Lo que tenemos es, últimamente la ventana ha abierto de nuevo. Ahora lo que tenemos como solicitar al otro lado y al juez en el corte de inmigración que se desestimara el caso, de que se desestimara. Lo que pasa con desestimar es que es como un empate. No ganamos ni tampoco perdimos. Salgamos de la autoridad del corte. Y lo bueno de eso es que ya no hay riesgo de un deportación. Pero lo malo de eso es que ya no hay un permiso de trabajo, porque el permiso de trabajo viene por tener un caso pendiente. Entonces, si el abogado está aconsejándole de aceptar una desestimación, típicamente cuando yo hago eso es porque estoy diciendo, tienes un caso flaco, los hechos no son súper fuertes. Y si es que no tenemos hechos que son suficientemente fuertes para ganar, si el otro lado está dispuesto de ofrecerle una oportunidad de desestimar, en vez de ir ante el juez y ser negado, quizás sería aconsejable eso, porque si estamos a punto de perder y el gobierno nos ofrezca un empate, yo prefiero empatar de perder. Últimamente están dando en la discreción del gobierno, si uno no es violento ni peligroso y no ha sido deportado y ingresado y salido muchas veces, esa persona puede ser que es elegible para desestimar. Y como abogado yo aconsejo eso, cuando realmente no tenemos los hechos para ganar, entonces desestimamos para evitar perder. Excelente información. Y aquí viene la última pregunta en TikTok, aunque los de TikTok no se vayan porque después yo me voy a quedar en vivo un ratito con ustedes hablando como siempre, pero la última pregunta para el abogado antes de que se nos vaya va a ser la siguiente. ¿Puede arreglar un hijo al padre si él fue deportado hace 15 años y volvió a entrar ilegalmente? Nope. Bajo la sección del código I-212 a 9A dice que cualquier persona que haya sido expulsado del país y llega a ingresar indocumentado es sujeto a un castigo de 10 años, por lo cual no hay perdón. La única manera de superarlo es salir del país y quedarse afuera por 10 años. Así es, mi gente, como pueden ver, un abogado que sabe mucho, así que espero que esta información les haya sido útil, mi gente, como siempre, muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este tiempo, espero que tengan un feliz fin de semana, que disfruten mucho y pues bueno, me despido y pues abogado Greg, unas últimas palabritas antes de irte. Muchas gracias como siempre y de nuevo, si cualquiera de ustedes que han tenido problemas en el pasado, órdenes de deportación, si uno perdió su corte, ha llegado el momento de que hay movimiento en eso. Busca sus documentos o si no los tiene, háganos saber para que podamos encontrarlos y quizás habrá oportunidad de mover. Excelente, pues ahí estamos, abogado, muchas gracias. Me voy a quedar con la gente aquí en TikTok un ratito más conversando, así que saludos a mi gente de TikTok, pero mi gente de Facebook, adiós. Aquí voy a apagar el en vivo en Facebook.